Hola, yo soy la doctora Natalia Gatini, soy médico fisiatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y en este segundo video vamos a ver las definiciones de algunos conceptos que me interesa que queden muy claros para que ustedes puedan entender lo que viene más adelante en el módulo de hoy y además sean capaces de leer papers, estudios al respecto a futuro con una mejor base. Seguramente sea donde sea que terminen trabajando, o sea, cual sea la especialidad a la cual terminen dedicándose, el tema del ejercicio les va a salir de alguna u otra manera como una herramienta terapéutica potencial en sus pacientes. Entonces, para que puedan entender y analizar mejor estos estudios y formarse más allá si es que les interesa el tema, me interesa que conversemos bien estos conceptos que son importantes, ¿ya? Y en segundo lugar, vamos a hablar de las recomendaciones de ejercicio para la población general, adultos y niños sanos, ¿ya? Esto es lo que se recomienda no en casos de patología, sino que lo que deberíamos recomendar como médicos a la mayor parte de nuestra población. Entonces, ya entrando en lo que nos reúne hoy día. ¿Qué es actividad física? Es cualquier movimiento corporal producido por la contracción del músculo esquelético que aumenta el gasto energético por sobre el nivel basal. Ahora, esto implica, por ejemplo, cuando yo me despierto, me levanto de la cama, voy al baño, eso ya es una actividad física. En cambio, ¿qué es el ejercicio? El ejercicio es una actividad física, ¿ya? Pero es una actividad física que es planificada, estructurada, repetitiva y con un propósito, en el sentido que persigue un objetivo, que puede ser el mejorar o mantener uno o más de los componentes del estado físico, del physical fitness, que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, yo me propongo mejorar mi composición corporal, me propongo mejorar mi control glicémico, porque recién me diagnosticaron resistencia a la insulina, por lo tanto voy a hacer este plan de entrenamiento, 3 veces a la semana una clase de baile, más 2 veces a la semana una clase de pilates, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué es el physical fitness o cuando estamos fit o el acondicionamiento físico, el estar bien entrenado, entre comillas? Es un conjunto de atributos de la persona que se relaciona con su habilidad para realizar una determinada actividad física. Es lo que nos permite en el fondo hacer lo que queramos hacer en el día a día. Si yo quiero subir corriendo las escaleras, si quiero pararme de la silla e ir al baño, eso todo requiere que tengamos ciertas aptitudes físicas que le permitan al cuerpo hacerlo, ¿ya? Y esto depende de factores relacionados con el talento, o más bien con genética, con aptitudes que traemos innatamente o no a veces, con la salud, el estar saludable por lo menos se asocia a un mejor acondicionamiento físico y componentes fisiológicos de cada individuo. Hay gente que es más larga, que tiene los pulmones con mayor capacidad y que tienen más facilidad para hacer entrenamiento cardiorrespiratorio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué aptitudes físicas nos interesan que conozcan para poder entender aptitudes que importan para la salud? Primero, la capacidad cardiorrespiratoria, también conocido coloquialmente como capacidad aeróbica. Y aquí tenemos un sujeto que está corriendo, andando en bicicleta. ¿Ya? A medida que hacemos esos tipos de ejercicios, mejora nuestra capacidad cardiorrespiratoria, porque son ejercicios que ponen principalmente o que estresan mayormente nuestro sistema cardiorrespiratorio. También alteran el flujo, el sistema hematológico, el sistema endocrinológico, pero el principal sistema que estresan o que afectan es el sistema cardiorrespiratorio. Otra aptitud es la composición corporal, la proporción en el fondo de grasa a músculo, a hueso. Entonces una persona, los sujetos con obesidad que tienen una proporción muy grande de grasa a su músculo, les cuesta más moverse. ¿Ya? Si bien suelen tener más músculos que los sujetos normopeso, si lo comparamos en relación proporcionalmente a la cantidad de grasa, ese músculo no es suficiente. ¿Ya? Aptitudes musculares, que se refiere principalmente a la fuerza y resistencia muscular, que es distinto al trofismo muscular. ¿Ya? Y otras como por ejemplo velocidad, potencia muscular, pero lo que más nos interesa para la salud en aptitudes musculares es la fuerza y la resistencia muscular. Después tenemos las aptitudes neuromusculares, el equilibrio, por eso yo por acá les puse
un sujeto haciendo yoga, tratando de mantener la coordinación o el equilibrio en el piso, ¿ya? Y por último tenemos la flexibilidad y los rangos articulares. Entonces, el tener una buena capacidad de cada uno de estos componentes nos permite movernos libremente por la vida. Y son todos entrenables, ¿ya? Ahora, ¿qué es deporte? Es aquella actividad física y ejercicios que involucran una serie de reglas o normas desempeñadas habitualmente dentro de un área determinada y asociado a competitividad. Entonces, en el fondo, es cuando se introducen reglas y esto se transforma en un juego que pretende hacer que los sujetos entre sí o entre los equipos compitan. Fútbol, básquet, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué es sedentarismo? Y aquí se pone un poquito más complicada la cosa. Depende mucho del estudio que uno lea. Como vimos en el primer video, la Encuesta Nacional de Salud considera una definición, otras encuestas consideran otra. Entonces, siempre cuando vayan a leer un estudio que hable de sedentarismo, fíjense bien cómo lo están definiendo. Entonces, dado que la literatura científica tenía tantas maneras de definir sedentarismo, se creó este consenso en el 2017 en que participaron grandes expertos que trabajan en relación a ejercicio a lo largo de todo el mundo. Entre ellos hay un chileno también que participó en este consenso. Y ellos definen sedentarismo o inactividad física como lo siguiente. Y esta es la definición que vamos a utilizar en nuestra clase. Es el tener un nivel insuficiente de actividad física para cumplir con las recomendaciones de actividad física actuales. O el no cumplir con las recomendaciones mínimas de ejercicio, en el fondo es eso. ¿Ya? Entonces, el que no cumple, como vamos a ver más adelante, los 150 minutos a la semana, más 2 días de fuerza, esa persona sería sedentario o tendría inactividad física. Por otra parte, hay un concepto interesante e importante que me interesa que también conozca, que es el comportamiento sedentario, o en inglés, sedentary behavior. Este se considera todo el comportamiento que tengamos durante el tiempo de vigilia, que sea realizado en una posición sentada o inclinada, y que implica un gasto energético menor a 1,5 METs. ¿Ya? Entonces, los METs son equivalentes metabólicos. Cuando yo estoy en reposo absoluto, ese es un MET. ¿Ya? A medida que la intensidad aumenta, aumentan los requerimientos de METs, ¿ya? Pero no, para que no se enreden con eso, es básicamente el tiempo que paso en el día sentado o acostado, en el horario en que deberíamos estar despiertos. Porque si nos fijamos acá, tenemos una tablita que hay un tiempo en el día que corresponde que estemos durmiendo. No vamos a tratar de que las personas aumenten su movimiento en horario que deberían estar durmiendo. Eso no es saludable. Pero sí hay otro el resto del día. Hay tiempos que dedicamos a movernos y hay tiempos que dedicamos a estar en el fondo estacionario, ¿ya? Entonces, tratamos de promover a que la gente no solo haga ejercicio, sino que también se mueva lo más posible durante el día, más allá de si hacen ejercicio o no. Y que esto que está en azul aquí disminuya lo más posible. Ojalá tengamos más verde y menos azul en este circulito que estamos viendo. Ahora, hay otro concepto que se está poniendo de moda que es interesante también que lo conozcan, que es el NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Esta es la energía que gastamos todo el día que no sea dormir, comer, hacer ejercicio o deporte, ¿ya? Entonces, básicamente es el tiempo en que estamos, como les digo, caminando al trabajo o el tiempo que estamos en el trabajo, haciendo lo que sea que hacemos, ¿ya? Son todas las actividades de la vida diaria, por ejemplo, caminar al trabajo, tipear, jardinear, mantener el tono muscular, mantenernos parados en el metro, cualquier como tic nervioso que tengamos, todo eso nos gasta energía más allá del tiempo que le dedicamos al ejercicio. Esto se sabe que es alrededor del 15% o explica alrededor del 15% del gasto energético en sujetos muy sedentarios y hasta por sobre el 50% en sujetos muy activos. Ahora, lamentablemente se sabe que esto se asocia mucho a factores genéticos que nos predisponen a ser personas que naturalmente nos movemos más o no. ¿Ya? Entonces hay gente y hay genes, sobre todo asociados a obesidad, que se han identificado, también se asocian a personas que no les gusta tanto el movimiento como a otros que sí. Entonces, por ejemplo, hay estudios que han encerrado personas con distintos genes conocidos
no sé, por 16 horas, con la misma cantidad de comida, con la misma cantidad de estímulo de cosas para hacer, y los encierran en la pieza. Y las personas con estos genes de obesidad, o que se sabe que se mueven menos, efectivamente gastan menos calorías y pasan mucho más tiempo sentados, recibiendo los mismos estímulos que las personas que están ahí que no tienen ese gen, ¿no? Entonces hay gente que puede estar mucho rato sentado, y hay mucha gente que le molesta estar mucho rato sentado, que necesitan moverse un poquito, salir a caminar un rato, que no pueden estar mucho rato acostados sentados porque le es incómodo y le nace mover, ¿ya? Sin embargo, esto igual se puede cambiar, ¿ya? Uno puede incentivar cambios, y vamos a ver algunos mecanismos para hacerlo. Entonces se sabe que el NIT en sujetos obesos es menor que aquellos con normopeso, y lamentablemente este gasto energético disminuye con la edad porque nos vamos moviendo menos, como ya vimos, a lo largo de la vida, ¿ya? Pero también hay mucha evidencia hoy en día que el aumentar el NIT es posible y que genera un impacto significativo sobre el peso corporal. O sea, si logramos que las personas se muevan más durante el día, más allá de si logramos que hagan ejercicio o no, realmente podemos cambiar su composición corporal y su salud. Entonces, ya para ir como aclarando esto un poco más, para que les quede bien grabado qué es cada una de las cosas que estamos hablando, aquí vemos un gráfico que tenemos abajo, el tiempo, las horas del día, este es un día, y el gasto energético en METs, en el fondo, mientras más alto, más se está moviendo la persona, ¿ya? Entonces hagamos ejemplo. A ver, aquí por ejemplo, tenemos en esta línea naranja ejercicio estructurado. Pensemos en un gerente que trabaja en su oficina todo el día, que se moviliza en auto, que sube las escaleras mecánicas, pero que todos los días, a mediodía, a la hora de almuerzo, se escapa al gimnasio y hace 3 veces a la semana una clase de spinning, 2 veces a la semana una clase de entrenamiento funcional, cumple las recomendaciones mínimas de ejercicio, lo más probable, pero el resto del día pasa sentado, ¿ya? Entonces este sujeto es una persona que en el fondo no hace ejercicio, pero, perdón, sí hace ejercicio, pero no se mueve durante el resto del día. El que está en morado o rosado podría ser, por ejemplo, un kinesiólogo que no tiene tiempo para hacer ejercicio, pero que se va en bicicleta al trabajo, está todo el día subiendo, bajando escaleras en el hospital, que está caminando con los pacientes. En el fondo, su trabajo implica mucha actividad, pero no destina un tiempo para hacer ejercicio, ¿ya? Y finalmente, el amarillo es la línea que le digo yo de la muerte, que no hace ejercicio y no hace actividad física, ¿ya? No considera mucho las definiciones acá, porque ahí sedentario está un poco raro. Uno podría decir que también el rosado es sedentario, ¿ya? Pero el concepto es que son dos cosas independientes y tenemos que promover que la gente sea una mezcla de lo naranjo con lo morado. Ahora, ¿por qué? Porque cada uno implica un factor de riesgo para tener una mayor mortalidad independiente uno del otro. Aquí les voy a mostrar el semáforo que hicimos en base a un estudio, que es el estudio NANES. Es como una encuesta nacional de salud que hacen los norteamericanos, pero orientado más bien a hábitos de salud, ¿ya? Cosas de nutrición, cosas de ejercicio, y es un poquito más preciso que la encuesta nacional de salud, en el sentido que no aplican una encuesta poblacional, como lo hace la encuesta nacional de salud para ver ejercicios, sino que le ponen a los sujetos acelerómetros, que son unos aparatitos que se ponen, se pinchan en la ropa o en el cinturón, y la persona anda con eso durante 7 días, y con eso miden la actividad que está haciendo y la intensidad a la cual está haciendo cada actividad, ¿ya? Entonces ellos vieron y tomaron una muestra y la siguieron en el tiempo, en base a esta encuesta, que aquellos que pasaban más de 8,6 horas al día sentados tenían mayor riesgo de morir en relación a los que pasaban menos horas sentados, ¿ya? Un riesgo relativo aumentado de 2, imagínense. Ahora, ojo que la conducta sedentaria es solo el estar sentado. O sea, nosotros decimos conducta sedentaria a grandes rasgos a las personas que, al preguntarles a qué se dedican, en qué trabajan, cómo se movilizan, notamos que tiene un estilo de vida que es más sedentario, pero no hay un diagnóstico o un punto de corte claro para decir es sedentario o no. No así con el sedentarismo, que es sobre las recomendaciones mínimas o no, es sedentario o no, ¿ya? Ahora, actividad física moderada vigorosa, aquellos que hicieron por menos de 6,6 minutos al día en promedio en esos 7 días,
se vio que a la larga también tenían mayor riesgo de mortalidad en relación a los que no tenían estos pequeños piques. Por último, ya yo troté 10 minutos, o caminé 10 minutos muy rápido porque iba atrasado, todos los días lo hice. Los que no hicieron este pequeño aumento de la actividad física tenían un riesgo relativo de morir aumentado de 3.3. Y ahora hicieron un análisis combinado. Bueno, ¿cuál será más importante? ¿El hacer ejercicio o el moverse más durante el día? Entonces acá vemos que el RRD1 es una persona que bajo sedentarismo, o sea, hace ejercicio y alta actividad física, o sea, se mueve todo el día. Entonces, en relación a ese sujeto, el que tiene alto sedentarismo, es decir, que no hace ejercicio pero se mueve todo el día, como el kinesiólogo, tiene un riesgo relativo aumentado de 2,79. El que hace ejercicio pero no hace más movimiento durante el día, como el gerente, que pasa todo el día sentado, tiene un riesgo relativo de morir de 4.38. Y finalmente, el que no hace ejercicio ni se mueve durante el día, esa línea de la muerte, como les mostraba yo, tiene un riesgo relativo de morir aumentado, imagínense, casi 8 veces la del sujeto que hace ejercicio y se mueve. ¿Ya? Entonces, es importante fomentar ambos, la actividad física como el ejercicio. Entonces, no olvidar que estos son problemas de salud que implican una mayor mortalidad. No entramos mucho en que aumenta la morbilidad, pero créanme que también lo hacen. Entonces, por lo tanto, si ustedes ven que su paciente no hace ejercicio o sospechan que pasa mucho tiempo sentado en reposo, consígnenlo como un problema de salud a tratar, ¿ya? Es importante porque si no visualizamos y no diagnosticamos el problema, se nos va a olvidar y no vamos a hacer nada al respecto. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de ejercicio para la salud? Para la población adulta sana, se recomienda en cuanto al ejercicio aeróbico, o mejor dicho, cardiorrespiratorio, lograr por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 minutos a la semana de actividad física vigorosa, o una combinación proporcional entre ambas. Ahora, ¿cómo le digo al paciente que haga actividad física moderada? Lo más fácil es dar ejemplo. Una clase de baile suave, una caminata rápida, en el fondo algo que te acelere la frecuencia cardíaca y la respiración, incluso que te pueda hacer transpirar, pero que te permita mantener una conversación. Incluso está lo que se llama el talk test, que uno podría decirle, usted debe ser capaz de decir una oración completa sin necesitar respirar, porque si está con mucho jadeo, no está pudiendo conversar tranquilamente, eso ya es intensidad vigorosa. Como por ejemplo, un trote o pegarse piques, un partido de básquetbol, una clase de spinning, son todas actividades vigorosas en que cuesta, por supuesto, mantener una conversación. Y eso ya es vigoroso. Como la manera más fácil para diferenciar ambas. En el práctico de ejercicio van a haber otras maneras de diferenciar mejor ambos tipos de intensidades. En cuanto a los ejercicios de fuerza, se recomienda siempre incluir por lo menos 2 veces a la semana entrenamiento de todos los grandes grupos musculares, de brazos, de tronco, de piernas, ¿ya? Para mantener, si quisiéramos mejorar, aumentar, pueden ser más veces. No todos los días los mismos grupos musculares, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Esto es para la salud, un entrenamiento orientado para la salud, ¿ya? Y en cuanto a los ejercicios de equilibrio, sobre todo en personas que tienen más de 65 años o aquellos que tengan enfermedades neuromusculares que impliquen un peor equilibrio, sugerir incluir dentro del ejercicio algunas actividades que entrenen el equilibrio, por supuesto con cautela y siempre y cuando no impliquen mayor riesgo de caída, porque son sujetos que tienen más riesgo de caer. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de ejercicio en los niños? Los niños tienen que jugar 1 hora de ejercicio al día, ojalá todos los días, que incluye ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza, que puede ser cuando se cuelgan, por ejemplo, en la plaza de los palitos, y fortalecimiento óseo, que puede ser, por ejemplo, saltar la cuerda. Y en general los niños más chicos se hace a través del juego, que jueguen. Imagínense que un niño juegue 1 hora al día, es poco me parece, pero eso es la recomendación mínima, desde eso en adelante.
Y en cambio, a lo largo que va avanzando la edad y que los niños van entrando en la adolescencia, estos ejercicios se pueden hacer de manera más estructurada, como por ejemplo en clases de educación física, o algunas ligas o equipos en el colegio, como el equipo de fútbol, de básquet, se van ordenando cada vez más. Pero al principio que jueguen, que los niños jueguen. Con eso estamos contentos que jueguen por lo menos una vez al día algo físico. Ahora, finalmente esto hablamos cuáles son las metas de ejercicio para la salud, cuáles son las metas en relación al resto del día. La verdad es que todavía no se definen muy bien, pero lo más conocido hoy en día son los famosos 10.000 pasos al día. Entonces, podríamos recomendar que las personas que tienen un cuentapasos lo empiezan a utilizar si no lo usan ya, o bajen un podómetro en su celular. Los que tienen iPhone ya lo tienen bajado en el corazoncito, pueden revisarlo desde ya, incluso si no sabían, le están registrando los pasos, pero el celular es una herramienta que tenemos a mano porque casi todos los pacientes lo tienen, y pueden empezar a utilizar eso para registrar los pasos al día, y en base a eso podemos ir fomentando. Ya, el próximo control quiero que me traiga el promedio. Ojalá que durante el próximo mes camine en promedio más de 6.000 pasos al día, después más de 8.000, y después ya ojalá llegando a los 10.000. Y si no lo está logrando, indagar un poquito en estrategias de cómo lograrlo, que se baje antes de la micro, que se baje una estación de metro antes, etc. ¿Ya? Otras recomendaciones también yo doy, porque gente que trabaja mucho rato en oficina, o estudiantes como ustedes que están mucho rato sentados, también es lesivo para la salud. Hay estudios que sugieren que debiésemos interrumpir el tiempo en sedente cada 20 o 30 minutos, porque si no ya empiezan a andar todos estos mecanismos que van a ver en el síndrome de inmovilización, que en el fondo implican a la larga mayor riesgo de dislipidemia, de resistencia a la insulina, etc. Ahora, como es difícil cada 20 o 30 minutos estar separando, un poco incómodo, no es tan difícil con estos pulseras y relojes inteligentes que te incentivan o te avisan o vibran a veces cuando estás mucho rato sentado. Pero lo otro es poner una alarma y los últimos 5 minutos de cada hora, levantarse, ponerse de pie, o quizás estas mismas clases que están escuchando, escucharlas de pie. Era como una mesita alta para ir escribiendo si quieren, pero no estar mucho rato sentado. ¿Ya? Lo otro también que uno puede sugerir es cambiar la silla por una pelota de pilates, o hay escritorios, hay ya lugares más modernos que usan en vez de silla algunos cicloergómetros, o sea, bicicletas con una mesita para trabajar, o mesas que se suben y bajan para ir alternando si quiero trabajar sentado de pie. Ahí, la imaginación da para mucho. Entonces, ¿cómo evalúo finalmente o cómo diagnostico si el paciente es sedentario o no, y si tiene conducta sedentaria o no, una conducta sedentaria muy excesiva? Siempre la anamnesis, y ojalá desde ya empiecen a incorporarlo siempre cuando le pregunten a sus pacientes. Típico, una pregunta en enfermedades crónicas, en fármacos, cirugías, hábitos, tabaco, consumo de alcohol, ¿no es cierto? Pero porfa empiecen a incluir si hace o no hace ejercicio, porque por último el paciente debe empezar a darse cuenta que es un tema que impacta en la salud. Entonces, ¿qué le puedo preguntar a usted? ¿Hace ejercicio o no? ¿Sí o no? Muchos te van a decir, yo camino harto. Bueno, eso, acuérdense que no es ejercicio, tiene que ser algo estructurado, ordenado, que persiga un propósito, que la persona se prepare, que se ponga su ropita deportiva y lo haga. Entonces, cuando te dicen sí, hay uno identifica que realmente es ejercicio, cuántos minutos a la semana y de qué tipo uno podría agregar, pero por último con los minutos a la semana basta, y es lo que llamamos como un signo vital para ir controlando control a control. ¿Ya? Pero mejor aún si lo pueden detallar para ver si realmente cumple con las recomendaciones mínimas o no. Por otra parte, podemos preguntar el nivel de actividad física haciéndonos una idea, y esto es mucho más subjetivo que si hace ejercicio o no, si cumple las recomendaciones mínimas o no, para definir si es sedentario. Para definir si tiene una conducta sedentaria excesiva, podríamos preguntar en qué trabajo. Es un trabajo como secretaria todo el día sentado, es un trabajo que implica mucho pararse, ir a reuniones, trabaja como cartero, trabaja haciendo aseo. Ahí nos armamos una idea, en qué comuna vive, en qué comuna trabaja y cómo se traslada. Eso también nos da una idea. Por supuesto, el irse en transporte público implica mayor movimiento, caminar, irse en bicicleta es mucho mejor que andar en auto todo el día, trayectos largos, tacos, etc. Y finalmente también podemos utilizar los cuentapasos y podómetros para ver cuánto está caminando el paciente e irlo evaluando en el tiempo. Entonces, finalmente, ya para ir terminando esta clase, que me gustaría que sí o sí se queden con esta parte de la clase, que conozcan bien y repasen las definiciones para poder diferenciar cada una de las siguientes,
los siguientes conceptos: actividad física, ejercicio, deporte, sedentarismo, comportamiento sedentario y non-exercise activity thermogenesis. ¿Ya? Y finalmente, conocer a través del derecho, memorizarse en este caso las recomendaciones mínimas para la salud para los adultos y niños sanos de hoy día. Ojo que puede que de aquí a que salgan de medicina estas vayan cambiando, ¿ya? Pero estas son las de hoy día del año en 2020 aún vigente. Eso, nos vemos en el próximo video.